Dice así, Lucas 6:37, dice, no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados, den y recibirán dones gratuitos, la medida completa, compactada, remecida y rebosante se la pondrán en sus regazos, porque la misma medida con que ustedes midan será usada para medirlos a ustedes. También les dijo una parábola, dice, ¿puede un hombre ciego guiar a otro hombre ciego? ¿No se caerán los dos en un hueco? Un discípulo no está por encima de su rabí, sino que cada uno, cuando esté completamente entrenado, será como su rabí. Así que, ¿por qué ves la astilla que está en el ojo de tu hermano, pero no te das cuenta del tronco que tienes en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la astilla que está en tu ojo, cuando tú mismo no ves el tronco que tienes en tu ojo? Hipócrita, saca primero el tronco de tu propio ojo y después verás claramente para poder remover la astilla del ojo de tu hermano. Hasta ahí. Bueno, miren, existen muchas leyes divinas, las cuales nosotros no podemos escapar de ellas, aún las ignoremos. El rey David decía, por ahí, decía en un salmo, dice que él se deleitaba en la ley del Señor, dice que él meditaba en ella de día y de noche. Imagínense eso. Yo creo que ni siquiera un abogado que le pagan por ejercer las leyes, yo creo que se deleitaba en la ley, ¿verdad? Decir, mira, me deleito en el Código Civil o en el Código Penal. Pues, ¿cómo se pueden deleitar, verdad? A lo mejor pues tienen que estudiarlo y bueno, pero aquí el rey David dice que se deleitaba y decía que meditaba de día y de noche, meditar de día y de noche en la ley del Señor. ¿Pero por qué? Porque yo creo que había alguna reacción, había algo interesante, ¿verdad? Ahí en el caso del rey David, y vamos a ver algunas cosas. Y esta ley de la que vamos a hablar el día de hoy se le conoce como la ley de compensación. Esta ley dice que hemos de ser compensados con aquello con lo que hemos dado. Pero la realidad es que recibimos aún más de lo que demos, ¿vale? O sea, es decir, es una ley que nos compensa lo que nosotros damos, pero aún nos compensa más de lo que nosotros podemos dar. Por eso, ahorita vamos a analizarlo por qué. Ahora, ¿cómo funciona esta ley? Esta ley es conocida también, y esta ley funciona a través del hábito. Todos aquí nosotros, todos, absolutamente todos tenemos hábitos, pero no como lo de las monjas, ¿verdad? De esos hábitos no, o sea, hábitos de estar habituados a algo, ¿sale? Entonces, ese tipo de hábitos son los que nos forman a nosotros. Por ahí un autor, que no recuerdo ahorita el nombre, decía, hacemos nuestros hábitos para que los hábitos nos hagan a nosotros, ¿sale? Hacemos nuestros hábitos para que los hábitos nos hagan a nosotros. Ejemplo de un hábito. Miren, cuando una persona comienza a tocar el piano, no sé aquí quién toca el piano, ¿no? Bueno, o la guitarra, algo, el pandero, bueno, la puerta nada más. Bueno, cuando alguien comienza a aprender piano, yo recuerdo, miren, yo comenzaba a tocar guitarra, pero como que harté a mi papá cuando yo estaba ahí entrenando y agarró la guitarra y no es cierto, pero sí como que no le agradó, no le agradaba que no supiera tocar, se desesperaba. Pero bueno, cuando alguien comienza a tocar un instrumento, yo voy a hablar del piano, generalmente pues damos así como picotazos nada más en las teclas, ¿verdad? Porque no estamos familiarizados, pero conforme estamos
practicando una y otra vez, practicando una y otra vez, llega el momento en que de tanto estar tocando el piano, de tanto practicar, nos comenzamos a ser expertos, por lo menos en esa canción, en esa pieza que estamos practicando, ¿sale? Entonces, ya después, primero tocamos y no se le entiende nada, pero sabemos que esas son las teclas. Ya aumentamos la velocidad, entonces ya hay un ritmo, ¿verdad? Ya hay un ritmo y después hay una melodía. Y de tantas veces que lo tocamos, ya hay veces o hay ocasiones que ya ni siquiera necesitamos tocar, no necesitamos ni siquiera de ver las teclas. Por ejemplo, en la computadora, cuando su humilde servidor estaba estudiando en la secundaria, hace unos años atrás, nos ponían a practicar la máquina de escribir y nos ponían un cubreteclados y nomás así adivinando. Y ya después, pues nomás al ver el texto y escribiendo acá, como si nada, porque ya nos hacemos expertos, se hace un hábito, ya ubicas las teclas donde están. Entonces, nosotros, de hecho, sabemos caminar porque ya se nos hizo un hábito. O sea, no nos levantamos de la cama y decimos, híjole, ¿cómo voy a caminar? Porque eso ya es un programa establecido en nuestro cerebro y ya podemos caminar sin problema, ¿verdad? Hay quienes de repente nos tropezamos, pero bueno, el punto es que cuando nosotros aprendemos a tocar un instrumento, se hace un hábito, con la práctica se hace un hábito y así nos habituamos a todo eso. Por eso una persona que es, por ejemplo, alcohólica o tiene algún problema con las drogas, generalmente así comienzan pues con poquito, ¿verdad? Y después se acostumbran y se hacen unos expertos, pero ya es un hábito, y tanto así que ya no pueden dejarlo, ese es el problema. Ok, otro hábito, o bueno, alguna vez, no sé si ustedes se han preguntado por qué somos como somos, o sea, decir, a ver, ¿por qué soy así como soy? Es decir, con este carácter, con este temperamento, ¿cómo reaccionas ante una situación? Si se fijan, casi nos dan una noticia de algo, o el hijo o alguien nos dice algo, o vemos que el hijo hace algo y generalmente reaccionamos igual casi siempre, así con violencia. Algunos, otros no, otros dicen, no pasa nada. Cuando nos dan una mala noticia, cuando nos dicen, levantamos el teléfono y es el acreedor, ¿verdad? Coppel, hijo, ¿cómo reaccionamos? Es los de la Azteca, ¿cómo se llaman? ¿Y cómo reaccionamos, verdad? O sea, nos estresamos, nos afanamos. Pero ese es un programa que aprendimos porque no nacimos enseñados a estresarnos ni a afanarnos, sino que es algo que se aprendió con el tiempo y reaccionamos exactamente igual. Entonces, si nosotros nos preguntáramos por qué reaccionamos de esta manera, es porque es un hábito, ¿sale? Ahora, escuchen esto, las personas no ven las cosas como son, sino que la ven como ellos son. Es decir, nosotros, de acuerdo a nuestra óptica, vamos a reaccionar como nosotros somos, no como realmente son las cosas. Por eso fíjense lo que dice, las personas no ven las cosas como son, sino que las ven como ellas son. Como dice un dicho ahí vulgarmente, ¿da? Como eres, piensas. Es decir, nosotros juzgamos las cosas no como realmente son, sino que las vemos con nuestra óptica, con nuestros lentes de cómo somos nosotros. Por eso vean lo que dice Lucas 6:37, dice, no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados,
Dice, perdonen y serán perdonados. Es decir, pero tú dices, bueno, dice, no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados. ¿Pero por qué? ¿Qué dice esta ley? Precisamente, esta ley divina, por eso lo dice el Señor, y lo dice en un contexto, creo que también viene en el Evangelio de Mateo, y es por ahí en la parte del Sermón del Monte, donde está hablando de leyes divinas, son leyes espirituales que funcionan, fíjense bien, las leyes funcionan a favor o en contra, depende cómo las utilicemos. Por ejemplo, la ley del SAT, si nosotros pagamos nuestros impuestos, todo en orden, es probable que el SAT nos regrese dinero a nosotros, es decir, tengamos dinero a favor. O sea, la ley está a nuestro favor. Pero ¿qué pasa cuando no cumplimos con Hacienda, con los impuestos? Entonces nos va a llegar un requerimiento y tenemos que pagar una multa. ¿Se fijan? Es la misma ley, pero usada de diferente forma. Entonces, las leyes divinas, las leyes espirituales funcionan de manera similar. Dice por aquí, dice, no juzgues y no serás juzgado. La pregunta es, ¿por qué juzgamos? ¿Por qué condenamos? ¿Saben por qué? Porque hay hábitos en nosotros que nos hace ese tipo de carácter. Es un hábito que probablemente lo hagamos inconsciente o conscientemente. Pero fíjense lo que dice Romanos 2:1, para los que tengan ahí la escritura. En Romanos 2:1 dice, por tanto, aquí prácticamente explica por qué no debemos de juzgar. Dice, por lo tanto, Romanos 2:1, no tienes excusa alguna, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues cuando juzgas a otro, estás proclamando juicio contra ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo que los otros. ¿Qué quiere decir esto? Esto es lo que dice la Escritura, pero ¿por qué lo dice? Les voy a decir por qué. Imagínense que nos embarcamos, es decir, que nos vamos en un barco, ¿sale? Y estamos en medio del océano. Y de repente, imagínense que se comienza a hacer un remolino en el agua, ¿sale? Entonces el barco empieza a girar, ¿verdad? ¿Y qué dices? ¡Ah, hijo! El barco empieza a girar, a dar vueltas, y de seguir así es casi imposible salir de ese torbellino, ¿verdad? Bueno, así funciona la vida, así funciona la ley. ¿Por qué? Porque ese torbellino me va a jalar hacia abajo, ¿sale? ¿Por qué? Porque dice la Escritura que por eso dice, por lo tanto, no tienes excusa alguna. Quien quiera que seas tú que juzgas, pues cuando juzgas a otro estás proclamando juicio contra ti. Es decir, estás en ese remolino. Dice, porque tú que juzgas haces lo mismo que los otros. Entonces, antes de juzgar a otros, pregúntate si quieres que la ley esté a favor o en tu contra. ¿Cómo están? Hay veces que, miren, juzgamos o hablamos y la pregunta es, ¿cómo están las cosas, por ejemplo? ¿Cómo está tu situación? ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están tus hijos? Porque podemos ver, porque dice ahí la Escritura, que podemos ver la paja en el ojo, ¿verdad? En la otra persona. Pero tenemos un tronco, por eso dice el Señor, saca tu tronco o tu viga, como dice la Reina Valera, para que puedas sacarle la astilla al otro. Y generalmente así ocurre. Entonces, por eso dice, porque tú que juzgas, haces lo mismo que los otros. Vean,
es un torbellino. Y hay razones por las cuales, fíjense qué interesante, hay razones por las cuales nosotros oramos por una situación, oramos y seguimos orando y ayunamos y oramos y nos levantamos temprano y seguimos orando. ¿Y qué pasa? Las cosas siguen igual, no cambia nada. ¿Saben por qué? Porque estamos en ese torbellino. Estamos en ese torbellino, les voy a decir por qué. Hay otro ejemplo, y ahorita ya lo mencioné, en el caso de alguien que tiene problemas con las drogas, o hay personas que tienen problemas con la comida, o sea, comen mucho por la ansiedad o cosas así, y comen y no pueden dejar de comer. Y lo mismo le pasa a un alcohólico, por ejemplo, no puede dejar de tomar. Y lo mismo al drogadicto, no puede dejar la droga. Pero ¿por qué? Precisamente porque están en ese torbellino. Un enfermo de diabetes, ¿es diabetes o diabetes? Bueno, un enfermo de diabetes, miren, hay veces que yo les digo, porque de repente me consultan y me dicen, oye, ¿cómo está ese tratamiento? Bueno, mira, funciona así la cosa. Va a estar bajo tratamiento, pero no puedes comer de todo. ¿Y qué no puedo comer? No, pues esto. Dice, oh, pues me estás quitando lo mero bueno. ¿Y saben qué? Prefieren no tomar el tratamiento porque quieren seguir comiendo y seguir enfermos. Tú dices, ¿cómo? ¿Pero por qué? ¿Saben por qué? Porque son hábitos, están en el torbellino. Es lo que dice la ley. Y ahorita les voy a decir por qué. Aunque les prohibamos lo dulce a los diabéticos, a ellos les gusta endulzarse la vida. Les gusta endulzarse la vida porque precisamente el cuerpo lo necesita, lo pide. El mismo cuerpo, aunque la mente diga que no, pero el cuerpo dice no, ¿cómo no? ¿Cómo de que no? ¿Sale? Entonces, por eso es difícil. Yo los entiendo y a veces no los entiendo por cómo. Se me va a hacer daño, pero bueno, es complicado, pero sí se puede. Vamos a pasar a otra área. Voy a poner otro ejemplo. Ahorita hablamos de cuestiones familiares, hablamos de cuestiones, por cuestiones de los hábitos, ¿verdad? Hay personas que, miren, se hace hábito el no trabajar. Decía por ahí, ¿quién era? Un famoso artista, don Ramón, decía, el trabajo no es malo, lo malo es trabajar. Pero se acostumbra uno a no trabajar. En serio, se acostumbra uno, se hace costumbre, se hace un hábito. Y les digo porque yo estoy acostumbrado a trabajar. Miren, los ricos, ¿sí sabían esto? Los ricos cada vez son más ricos y los pobres son cada vez más pobres. Dice aquí el versículo 38, dice, den y recibirán. Dones gratuitos, dice esta versión. Dice, den y recibirán dones gratuitos. La medida completa, no es de que, no, mira, te voy a dar una parte, un pedacito. No, no, no. Dice, den y recibirán dones gratuitos. La medida completa, compactada, remecida y rebosante se las pondrán a ustedes en sus regazos, porque la misma medida con que ustedes midan será usada para medirlos a ustedes. Yo ponía un ejemplo de que alguien mencionó, en una ocasión decía que ponía este ejemplo, lo ilustraba de esta manera, y decía, esto es lo que le corresponde al Señor, ¿verdad? Y agarraba una cucharita y decía, esto es para el Señor, ¿sale?
¿sale? Una cucharita de esas cafeteras. Y todavía le hacía así para que no estuviera copeteada. Y decía, esto es para el Señor. Y ya cuando el Señor lo iba a bendecir, dice, a ver, préstame tu cucharita para bendecirte. No, yo le doy una pala, imagínense. Apalada, Señor, esto es para hacer. Bueno, así funciona, así dice aquí la Escritura, por eso les digo que son leyes divinas, funcionan sí o sí, se cumplen sí o sí, estemos conscientes o no, funcionan, ¿sale? Por eso no hay que ignorarlas. Podemos ignorar a cualquier persona, a las suegras, si quieren ignórenla, pero a las leyes no. A las suegras, ignórenlas, no les hagan caso, más bien bendígalas, oren por ellas. Y dice, den y recibirán dones gratuitos, la medida completa, compactada. Esas veces que, no, ya no cabe, no, ¿cómo no? Mira, vamos acudiéndola y ahí está, esa es tu medida, dice. Entonces, por eso dice, porque la misma medida con lo que ustedes midan, será usada para medirlos a ustedes. Miren la diferencia entre un pobre y un rico, les voy a decir cuál es la única diferencia. La única diferencia entre un pobre y un rico es únicamente los hábitos. Un rico tiene buenos hábitos. Esos hábitos le ayudan a ganar mucha plata, mucha marmaja, varo. Entonces, un rico no pierde el tiempo, él a lo que va. O sea, no pierde el tiempo en a ver qué está haciendo alguien o... No, él está en lo suyo. Oye, que esto, no me interesa su vida, yo a lo que voy, ¿sí o no? No sé si conozcan algunos. Bueno, eso es lo que hace un rico. No pierde el tiempo juzgando a los demás. Ese va por el varo, a lo que va, lo que reditúa. Generalmente, miren, yo tengo muchos amigos que son empresarios. Hay veces que es más, un WhatsApp les mando, oye, dame una cita. Me contestan en 3 horas. Oye, está ocupado. O sea, para que tengan una cita es complicado porque siempre están en algo. Ellos madrugan mucho. 5 de la mañana ya están de pie. A ver qué varo van a hacer, a ver qué negocio. En serio, vean a qué horas me levanto. Nada. Miren, la pobreza es una enfermedad mental. Si nosotros nos sentimos enfermos, ¿a dónde vamos? ¿A dónde? Al médico, ¿verdad? Me duele aquí, me duele allá, vamos al médico. ¿Qué pasa si nuestra sangre no circula en el cuerpo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría? Es una emergencia, ¿verdad? No trae circulación en la sangre, no trae pulso. ¿Qué pasa? Es una urgencia, vamos inmediata al médico. Pero ¿qué pasa cuando nuestra economía se estanca? Así como cuando se estanca la sangre. ¿Qué pasa cuando nuestra economía se estanca? ¿A dónde vamos? No hacemos nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando la sangre se estanca, ahí vamos al médico. Pero cuando la economía se atora, ¿qué hacemos? ¿Por qué no vamos a que alguien nos destrampe y nos dé un empujón y órale, ahí vas? Por eso es que es algo mental. Entonces, para no tener esa situación mental, acuérdense del torbellino. Es como el torbellino. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir con un experto en finanzas o a buscar trabajo, no sé, o sea, ver la manera de que fluya en cantidades industriales el dinero, ¿sí o no? Porque el dinero, así como la sangre fluye, así como tu vida fluye por tu cuerpo, así también tiene que fluir tu economía en abundancia, montones y pacas de dinero por todos lados. Que entres a tu casa y no puedo abrir la puerta. ¿Quién dejó este costal aquí de billetes? O que te tropieces en ellos, te levantes y ¿quién dejó este tambache aquí de billetes? Así tiene que fluir en tu vida, amén. Ok, entonces tenemos que ir
Tenemos que salir de ese torbellino, tenemos que cambiar ese hábito. Ahora, vamos viéndolo desde otra perspectiva, porque he estado hablando todo lo negativo, si se fijan. Voy a decir, no, pues este nomás vino a amargarme la vida. Bueno, yo no vine, ustedes llegaron aquí. Dicen, no, pues no hubiera venido, nomás está aventando piedras y problemas y todo. Pero la realidad, miren, la misma ley la podemos utilizar para algo positivo, para algo que genere, para algo que sea de bendición, de prosperidad, todo eso. ¿Qué pasa con el rico, con el millonario? Él está en el mismo torbellino, pero de la abundancia. Por eso cada vez el rico es más rico. Está en ese torbellino, en ese estilo de vida. ¿Por qué? Porque no le cuesta trabajo ser rico. Es más, le costaría trabajo ser pobre. Ellos no aceptan ser pobre un solo día. Ellos se levantan y están viendo a ver dónde hacen varo, a ver qué negocio, a ver qué otra cosa pueden hacer. Entonces, por eso es importante saber cómo funciona esto. Les voy a platicar de algo que me ha estado pasando. Bueno, desde hace tiempo. ¿Se acuerdan cuando estaba lo de la pandemia y todo ese rollo, no? Yo recuerdo que una amiga de allá de Chile, una chilena, me habló porque su mamá estaba en una UCI, estaba en la unidad de cuidados intensivos, y me dijo, oye, tú una ocasión oraste por mí y se solucionó algo, un problema familiar. Dice, y ahorita tengo una situación de emergencia. Dice, mi mamá está hospitalizada, conectada, y los doctores dicen, le dan cero esperanzas de vida, porque en cuanto la desconectan, trae una bacteria. Ahorita ella vive artificialmente, la desconectan y se va. Ok, pues vamos orando. Hice por ahí una administración, una oración, y creo que como a la semana, menos de la semana, 5 días creo, la señora salió de terapia intensiva. Salió de terapia intensiva y los doctores estaban sorprendidos de que había salido de esa situación. Y dice, de continuar así, en observación, 3 semanas más y la damos de alta. Y la dieron de alta a la señora. Entonces el doctor se le acercó a mi amiga y le dijo, ¿sabes qué? No me explico cómo es que salió de esa situación. O sea, no nos explicamos, dice, y el punto es que ni siquiera medicamento le dimos. Eso es lo sorprendente. Bueno, precisamente es como ese tipo de torbellino donde estás, porque es bendición, ¿sale? Entonces, si estás en ese lugar de bendición, vas a ser de bendición para alguien más. Yo estaba haciendo un recuento de por ahí algunos pacientes que tengo, y hay pacientes que habían recibido algunas quimios, creo que como 34 sesiones de quimioterapia, y la última vez que hablé con esta persona, de hecho es un doctor que lo tuve ahí con un tratamiento, y creo que como en 2 meses hicieron un examen y salió negativo. Después de 34 quimios que le habían dado, y le hicieron un estudio y seguía igual, con un sarcoma, un cáncer en la garganta. 2 meses en tratamiento, y el médico ahorita está como de 15 años. Así lo dejó el Señor. Imagínense eso. Entonces, tenemos que ponernos en ese huracán, en ese torbellino de bendición. ¿Saben por qué? Porque empieza a fluir eso en tu vida, empieza de alguna manera, eso que leímos ahorita, que dice la Escritura, donde dice que recibirán dones gratuitos, medida completa, remecida. Dice que hemos de recibir más de lo que damos.
Y les digo una cosa, cuando nosotros oramos por los enfermos, eso se los comento para que lo practiquen y lo hagan. Generalmente cuando alguien ora por los enfermos, esa persona casi no se enferma, es muy raro. ¿No se han fijado? Es muy extraño, pero así funciona. Yo creo que es por lo mismo. Es la misma ley que está a tu favor y no te enfermas. Es más, te quieres enfermar para no ir a trabajar y no te enfermas. Amén. Ok, pues ahí le dejamos. ¿Qué les parece si oramos? Esta creo que viene en la ley del monte, pero no la de Vicente, la ley del monte que viene en Mateo 5, 6 y 7. No crean que voy a cantar ahorita. Y mientras más aplauso, ay, sí, ¿verdad? Se crean. La verdad es que no soy muy bueno para cantar. Ok, Padre, te damos gracias porque tú nos has provisto de leyes divinas, Señor, las que yo creo, pienso, Señor, que necesitamos escudriñar. Y bien lo dice tu palabra, que dice en Mateo 6:33. Dice Mateo 6:33 que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? La palabra justicia en la Biblia significa observar leyes divinas. Dice, parafraseando, dice que observemos leyes divinas. Observar es cumplir leyes divinas, dice. Mas primero busquen el reino de Dios, mas primero busquen y observen leyes divinas y todo lo recibirán por añadidura. Todo, dice todo. Cuando tú cumples leyes divinas, el Señor te bendice. Por eso David se deleitaba en la ley del Señor. Por eso David meditaba de día y de noche en la ley del Señor, porque él sabía que iba a venir sobre de él la bendición, porque él sabía que iba a venir la victoria, porque él sabía que iba a venir el triunfo, porque él sabía que iba a haber paz en su reinado. ¿Por qué? Porque el Señor estaba sobre de él, porque él conocía la ley, por eso él se deleitaba, porque él la usaba a su favor.